Muy bien, a partir de este momento y como todos los miércoles, ya comenzamos haciendo radio en vivo en Instagram con esta posibilidad que tenemos de conectarnos desde la provincia de San Juan, uniendo a Buenos Aires y a todo el territorio nacional en la República Argentina. Como todos los miércoles, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Amalia Fensuri. Ella es abogada, especialista en Derecho Empresario y Societario, también es profesora de la UBA y de otras instituciones. Por supuesto, también ella es conferencista y escritora. Bienvenida, Amalia, ¿cómo estás? Hola Mara, ¿cómo estás? Buen miércoles para vos, para toda la audiencia de todo el país. Bueno, hoy Amalia te convocamos nuevamente en este espacio jurídico con todas las novedades que tenemos para compartir con nuestros oyentes y también los televidentes que nos siguen a través de la red de Instagram. Y hoy vamos a compartir un tema relacionado con lo que es la mediación y el arbitraje, todo lo que hay que saber sobre estos temas. Así que ya vamos a comenzar dando el puntapié inicial a este encuentro con una de las primeras preguntas, Amalia. ¿Cuándo hay un contrato de arbitraje y a qué nos referimos precisamente cuando hablamos sobre este tema? Bueno, ante todo te cuento que acá se largó una tormenta tremenda, ahora paró, no sé cómo está en San Juan, le aviso que bueno, que nosotros hacemos radio en conjunto, tú de San Juan, de Zona Cuyo, y yo desde acá, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que siempre estos programas de radio lo hacíamos obviamente con la conducción tuya allá en San Juan y después por acá. Bueno, hoy vamos a hablar, como decís vos, de lo que es conciliación, arbitraje, y bueno, vos me preguntás algo que es muy importante, que quizás todas las personas que, no solamente los profesionales, sino también, ¿por qué no?, los abogados o también cualquier persona común que no sea profesional, mejor dicho, a eso me refiero, puede usar esta táctica. El arbitraje es un contrato, ¿no es cierto? Es un contrato, ¿sí? Partamos de esa base. Sí. Donde una de las partes, ¿sí?, va a someterse ante la presencia, obviamente, de un árbitro, ¿sí?, mejor dicho, las dos partes, para llegar a un acuerdo. Es una especie de conciliación, mediación. Esto se ve mucho quizás en la parte laboral, cuando, bueno, cuando alguien quiere, dice la palabra conciliar, ¿sí? Es decir, buscar una solución a ese conflicto sin llegar a una instancia judicial. Eso es el arbitraje. Entonces, para retomar un poco tu pregunta y hablar como corresponde jurídicamente, decimos que hay contrato de arbitraje cuando la decisión, ¿sí?, de las partes se va a someter, ¿sí?, árbitro, ¿sí? Que ese árbitro es una especie de mediador, por así decir, el cual va a tratar de lidiar entre ellos dos, Mara, para llegar a un acuerdo que después va a ser homologado, y ese acuerdo se llama laudo. En vez de sentencia judicial, se llama laudo, y tiene la misma fuerza que una sentencia. Eso para que la gente se ubique es un contrato de arbitraje. ¿Mm? Muy bien. ¿Y cuál sería la forma de este contrato que se emplea? Bueno, importante. La forma, más que nada, de este contrato, para que la gente entienda, siempre uno sabe que puede realizarse de forma oral o escrito un contrato. Obviamente siempre queremos plasmarlo en un papel, Mara, para que esto nos dé mayor seguridad. Obviamente que la forma debe ser por escrito, ¿sí? Es un acuerdo, ¿sí?, donde va a constar o van a constar diferentes cláusulas que van a ir dándose a lo largo de esa negociación, por así decir, donde este árbitro, al negociar entre, suponte, vos y yo, para llegar a un acuerdo, ¿sí?, lo plasma por un escrito, es un contrato, y obviamente eso va a tener fuerza, como te dije yo, de un laudo, de sentencia, porque se homologa después, ¿sí? Para que la gente entienda, obviamente es un contrato, es un documento, tiene que estar por escrito y va a estar lleno de cláusulas. La forma es por Correcto, escrito, ¿sí? correcto. ¿Y cuáles serían las controversias que se pueden llegar a encontrar excluidas dentro de este contrato? Claro, me estaba pensando mientras me preguntabas algo, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, bueno, todas tus preguntas, Mara, pero la última está buena porque en realidad hay controversias que quedan excluidas tal cual vos lo dijiste. Primero, la que se refiere, por ejemplo, al Estado civil,
o capacidad de las personas, o todo lo que tenga que ver con cuestiones de familia, ¿sí? Las vinculadas con los derechos de consumidores, de usuarios, consumidores, todo lo que tenga que ver con contratos por adhesión, para aquellos que son abogados se me entienden un poquito más cuando hablo de arbitraje, y también las derivadas de relaciones laborales, ¿sí? Porque para eso están las propias conciliaciones laborales, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hacen en el SECLO, ¿sí? Que es lo que hace es lo mismo, pero pasa por el Ministerio de Trabajo. Entonces, todo lo que tenga que ver en materia laboral, en materia de familia, en materia de consumidores, de usuarios, eso queda excluida de este contrato que estamos hablando, que es de arbitraje, ¿sí? ¿Me escuchás bien ahí, Amalia, no? sí, sí, correcto. Claro y fuerte, como decimos en radio. 5/5 la emisión. Amalia, y siguiendo con este tema, ¿hay diferentes clases de arbitraje? ¿Podemos nombrar cuáles son estas clases que hay? ¿Cuáles son? Bien, a ver, para que la gente nos entienda, las partes pueden someter la decisión que ellos quieran en la negociación, ¿sí? Diríamos, obviamente, ante el árbitro, pero no es que hay una clase, ¿sí? Puede someterse a decisión de los árbitros, por un lado, ¿sí? O también se lo llama por ley amigable con ponedores, para que sigamos, ahí saluda a la gente que se une, ¿sí? Ahora, si nada se estipula, ¿sí? Si nada se dice y no se someten a los árbitros ni nada, bueno, obviamente lo que se va a hacer es estipularse, pero siempre buscando el equilibrio en el contrato, ¿sí? Es como si te digo, si nada se dice, se pauta, ¿sí? Pero digamos, siempre en el contrato de arbitraje, como en todos los tipos de contratos que vamos a estar viendo de acá en adelante, hay que tomar en cuenta que tiene que haber un equilibrio y una cierta equidad, ¿sí? No puede haber una desventaja de una de las dos partes. ¿Mm? Bien, estamos saludando a quienes se van sumando a este encuentro, a JLF Peluquería, también a Lisen Galeano, que se va sumando, a Silvana, a Luciano, bueno, y a todos aquellos que nos van acompañando mediante este medio que tenemos que es Instagram, agradecerles su compañía y por supuesto hoy recordarles que como todos los miércoles estamos compartiendo temas que son realmente de mucho interés de toda la audiencia y hoy hablamos de mediación y arbitraje con la doctora Amalia Fensore, como todos los miércoles, después de la hora 17 en este espacio en vivo aquí en Instagram. Continuando con este tema, el contrato de arbitraje, ¿es autónomo del contrato con el cual se lo relaciona, Amalia? Sí, claro que sí, 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 sí. Sí, y además la ineficacia de este contrato, suponte, de arbitraje que estamos haciendo, no va a ser, no hace a la validez del mismo, ¿sí? Obviamente que si no es válido, no tiene que ver con su esencia, pero sí, obviamente, lo que vos me decís es autónomo, ¿sí? El contrato es autónomo, es decir, independiente, ¿sí? Y bueno, hay que tomar en cuenta los supuestos o no caer en los supuestos de nulidad, ¿no es cierto? Siempre uno tiene que saber que Correcto. cuando hace un contrato, no solamente de arbitraje, reitero, sino cualquier tipo de contrato, tomar en cuenta cuáles son las cláusulas de esa negociación. Yo creo que el fuerte del arbitraje, Mara, es la negociación. Suponte que no nos ponemos de acuerdo en un tema, es importante que lo hagamos. Y a veces las dos, por temas emocionales, etcétera, o por temas que hemos tenido nosotras personales, no lo logramos. Entonces, antes de caer judicialmente, uno acude a un tercero. Ese tercero es el árbitro, ¿sí? O el Bien. amigable componedor para aquel que es lo mismo, árbitro y amigable componedor. Para aquel que no entiende o no sabe nada de derecho. Esa persona se encarga de que nosotros lleguemos a un acuerdo. En ese acuerdo obviamente lo plasmamos por escrito, como dijiste antes, esa es la forma, y obviamente es un contrato, un acuerdo que va a constar de diferentes cláusulas, y esas cláusulas tienen que ser siempre, diríamos, todos dentro de los términos de la ley, no tienen que ser pasibles de ser nulas o observables, ¿sí? Tenemos que lograr una equidad entre las partes. ¿Mm? Ese es el, Y diríamos, el fuerte y por eso la importancia de este contrato, Mara, porque es difícil llegar a la negociación. Vos sabés que a mí me encanta lo que es negociación, yo me dedico prácticamente a eso, contratos civiles y comerciales, bueno, vamos a empezar a hablar
si querés, todos los miércoles un poco de contratos civiles y comerciales, pero hay personas que por temas muy pequeños, ¿sí? No, llegan quizás al Poder Judicial, cuando quizás con esta metodología, que el arbitraje se da, reitero, solo en materia civil y comercial, obviamente en materia penal no, vamos a llegar a un acuerdo con una persona que mató a una persona, ¿ok? Pero en contratos civiles y comerciales debería usarse más esta figura, es muy buena y es muy favorable. Y sobre este tema precisamente vamos saludando también a quienes se van sumando, a la doctora Claudia Duano, que también nos está acompañando en esta oportunidad, y Amalia, sobre este tema, precisamente, ¿qué competencia tiene el árbitro? ¿Sobre qué temas específicos es en el cual tiene competencia el árbitro? Bien, a ver, excepto que se pacte lo contrario, ¿sí? Como dijimos antes, el contrato de arbitraje, el convenio, el acuerdo, decide decidir sobre temas o sea, las excepciones a las cuales no se podrían son las que dijimos antes. Todo lo que es tema de familia, conciliaciones laborales, temas laborales, penales, ahí no puedo yo tener competencia. Los árbitros van a tener competencia de acuerdo a el objeto y el negocio que se les encargue, ¿sí? Ellos a su vez deben cumplir con la legislación que establece la ley, ¿sí? Caso contrario, no va a ser competente, valga la redundancia. Es como la especie de, esto pasa en todas las profesiones, para el escribano obviamente es competente en su materia y si sale de jurisdicción, porque es un escribano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente no lo es. ¿Sí? Por más que veamos que hay escribanos que llevan protocolo a provincia, eso no se debería hacer. En todo caso, debería venir esa persona para acá. Bueno, acá pasa lo mismo, uno es competente dentro de su materia. ¿Mm? ¿Existe el dictado de medidas previas en cuanto a este tema? Sí, salvo que se pacte lo contrario. ¿Sí? Esto que me vas a soler escuchar bastante seguido, Sí. que se pacte lo contrario, es porque, bueno, porque a veces obviamente yo te puedo decir que no, y de repente en el contrato, en este acuerdo, se pacta lo contrario, se llama así pacto en contrario, entonces obviamente en ese caso, bueno, sí, pero en principio las medidas previas que existen, mejor dicho, están, salvo que se pacte lo contrario, este contrato de arbitraje lo que atribuye a los árbitros, a los amigables componedores, por así decirlo, o sea, acordate que es la persona que media entre las dos, supuestamente, es la facultad de adoptar, por ejemplo, todo lo que pidan las partes, ¿sí? Obviamente pueden pedir, para aquellos abogados que están en este momento, medidas cautelares, ¿sí? Pedir que se solucione algo sin intención de llegar fuertemente a la vía judicial, bueno, obviamente que si no se puede y hay que llegar vía judicial, porque a veces no sabes, Mara, que uno no logra una negociación y bueno, lamentablemente se renuncia a esto de la vía arbitral, que sería lo que hacen o hace el árbitro con nosotras, y esto obviamente hace a que uno inicie algo judicialmente. O sea, no es que porque yo esté en este tipo de negociación con un árbitro, si suponte que llegamos nuestro caso, porque no nos ponemos de acuerdo en X tema, ¿sí? Sí. Entonces lo llevamos a un árbitro. Y si no nos ponemos de acuerdo y no se llega a un fin, no se homologa ese acuerdo, no es que yo, diríamos, no puedo iniciar o vos algo judicialmente, ¿sí? O sea, lo que sí no pueden ser, no se pueden hacer las dos cosas simultáneamente. O sea, vamos primero por la negociación, ¿sí? Y después vemos si no se logra eh, tener abierta la vía judicial, ¿sí? Pero digamos, reitero, lo ideal sería no llegar a esa instancia. Para eso está esta figura del arbitraje y la importancia de, digamos, de este contrato, ¿no? No sé si te ha pasado, calculo que bueno, para que no, pero diríamos, es muy frecuente escuchar, bueno, en laboral lo vemos mucho, cuando vos ves Sí. despidos o gente, mejor dicho, que no es despedida, pero que digamos, neta, innecesariamente es un despido indirecto, las cartas, documentos que van y vienen, lo primero que habrás escuchado es que hay gente que va a mediaciones o a conciliaciones, ¿sí? Antes de iniciar el juicio, ¿sí? Es como Exactamente. cuando uno, antes de iniciar un juicio, uno lo que hace, por ejemplo, antes de iniciar, por ejemplo, un desalojo, yo te intimo por carta documento, ¿sí? Te notifico.
Bueno, en este caso, ponele que entre comillas es lo mismo para que la gente entienda, uno empieza por esto, que es una negociación donde aparece un tercero que trata de lidiar. Bueno, la idea es que se logre y que eso tenga fuerza de sentencia, que es el laudo, porque el resultado es un laudo. El laudo es igual a una sentencia en materia judicial, con lo cual debería cumplirse. Pero si no logramos esto, si no llegamos a nada, entonces la vía judicial obviamente está abierta siempre, ¿sí? Exactamente con respecto a este tema, ya que mencionas los laudos, ¿qué efectos producen los laudos arbitrales? Y la otra pregunta es si tienen revisión estos laudos. Ahí está. Bueno, quizás me adelanto, ¿viste? Porque yo me copo, como le dice la gente joven ayer, me siento vieja, porque ayer también le decía a los alumnos no sé qué le dije en una clase, bueno, tantas las una que doy, no me acuerdo ya ni la que di, pero también usé esas palabras, pero bueno, es para que me entiendan. Siempre me gusta que, si bien es un programa obviamente que hablamos siempre de temas jurídicos, más que nada, la idea es que toda persona que está en la casa, allá, o bueno, ahora tomando un mate, acá con lluvia, que ahora va a salir el sol, pero fue un diluvio, allá que no sé cómo está, Mara. Acá está nublado, te digo, también con 15 grados de temperatura y cielo cubierto en la provincia de San Juan. Estamos Bueno, la casi igual, idea, falta la lluvia. bueno, allá cuesta, aunque ahora llueve más allá, ¿no? Porque Sí. antes era como que nunca llovía. Bueno, acá se largó, pero fue un espamento, llovió, pero ya está, como que ya está. Bueno, no sé si seguirá lloviendo o no. La cuestión que digo, que esta persona que está en su casa y Sí. ahora está tomando un mate, un té, un cafecito, lo que sea, trate de repente cuando nos sintonimos, nos ubica en este nuevo canal, Mara, tanto sea acá como también en cualquier lugar del país, porque esto sale para cualquier lugar del país, entienda mínimamente, o pretendo que nos entienda, por lo menos a mí, porque a vos te entienden, pero que me entiendan algo a mí. Por eso cuando vos me decís laudo, bueno, el laudo es el resultado de esa negociación. Hacemos un contrato ante este tercero que veníamos hablando, que se llama árbitro o amigable componedor, y eso se homologa, se queda firme y tiene efectos de sentencia, pero no se llama Ah, sentencia, se llama laudo. Ahora vos me dijiste, obviamente, ¿qué es lo que hace esto? Lo que pretende ese laudo es que se cumpla con esa negociación. Todo lo que pactamos, llegando a ese acuerdo que costó, que lo hicimos con este intermediario, el árbitro o el amigable componedor, todo lo que pactamos hay que controlar que se cumpla. Y para eso lo va revisando obviamente el árbitro. Ahora, cuando vos me preguntás si pueden ser revisados, esto es como si yo te digo una sentencia que está firme, ¿puede ser revisada? Bueno, a ver, salvo que me estén indicando una causal que vos veamos que eso que se negoció es nulo, sí, sí. si es algo muy evidente, obviamente lo voy a poder revisar. En forma total o parcial, quizás es una causal de nulidad por algo parcial a toda esa negociación, parcial significa que van a ser una o varias cláusulas, o capaz es todo nulo, entonces, bueno, en ese caso uno revisa. El contrato de arbitraje no puede, lo que hace, no se puede renunciar a lo que es la impugnación judicial. Es decir, a mí lo que me interesa es que lo voy a revisar en caso que obviamente sea nulo. No es que voy a estar revisando todos los laudos continuamente, porque tiene un Claro. efecto fuerte, ¿sí? Tiene un efecto fuerte, por ejemplo, igual que la sentencia en materia judicial, ¿sí? Bien, y en este mismo caso, ¿existen casos en que los laudos son revisados por la justicia competente? Sí, obviamente se puede revisar por la justicia competente, es lo que decís, en la materia y el territorio que corresponda, ¿no? Cuando hablamos de Bien, materia y territorio que corresponda, tiene que ver con esto de la jurisdicción, ¿no? Suponte que esto se hizo en San Juan, bueno, no es lo mismo que lo revisa acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no porque sea distinto, sino porque estoy fuera de jurisdicción. Lo mismo se lo reviso en Mendoza, ya salí de jurisdicción. Entonces, a lo que voy es que obviamente sí hay que invocar los motivos por los cuales yo lo voy a revisar. Por ejemplo, uno de los motivos es la causal de nulidad.
y bueno, y ahí obviamente hacer la revisión que corresponda, ¿sí? Pero se invoca mucho el tema, o se ve mucho el tema de la materia y la competencia en materia de esa persona que intervino, que fue el árbitro, que es una especie de juez, ¿sí? Ese Exacto. tercero que lidia entre las dos, pues. Ahí saludo a la Y gente. ¿se puede pedir el arbitraje de una institución, por ejemplo, entre estas posibilidades que se pueden llegar a brindar? A ver, las partes pueden, sí, pueden encomendar la administración, suponte, del arbitraje o la designación de, bueno, de árbitros, sin ningún problema, sí, más que nada se da mucho en las asociaciones civiles, sí, o en Ajá. otras entidades nacionales, extranjeras, sí. Y bueno, sí, obviamente, ahora los reglamentos del arbitraje, o sea, todo lo que tenga que ver con eso, va a estar bien administrado por todo lo que hace el proceso arbitral. Es decir, uno tiene que basarse no solo por el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de arbitraje, o sea, la normativa, para así decir, para aquel que quiera ir a buscar ese tipo de contratos o ver de qué se trata, sino también, como yo digo siempre, en materia societaria, yo siempre digo que si bien es importante la ley de sociedades, general de sociedades, también es importante el estatuto, que es la partida de nacimiento de la sociedad. En este caso, la partida de nacimiento de lo que es el contrato de arbitraje es el contrato en sí, es lo que se plasmó, la negociación que tuvimos, y esa negociación obviamente trajo un laudo, tiene fuerza de sentencia, y bueno, eso es lo más importante, y ahí vemos si atacamos de nulidad, si se revisa, si es competente la persona, el árbitro o no, ¿sí? ¿Y qué temas se pueden convenir? Bien, claro, eso es un poco lo que hablábamos al comienzo de la charla, donde también decíamos que, bueno, a ver, lo que uno se puede convenir es, por ejemplo, la sede del arbitraje, ¿sí? El Ujú. idioma, ¿sí? En el cual voy a desarrollar ese procedimiento. Suponte que lo vamos a hacer en idioma, obviamente, nosotros español, castellano. El procedimiento por el cual yo voy a intervenir con los árbitros, ¿sí? ¿Qué pasa si hay falta de acuerdo? Puedo plantear, ¿sí? ¿Cómo continúo? ¿Cómo hago? El plazo, ¿sí? En el cual los árbitros tienen que pronunciar el laudo, porque a ver, ¿cuándo ellos emiten el laudo? Que el laudo, acuerden, es igual a sentencia en materia de Sí. contrato de arbitraje. No es que voy a estar 40.000 años. Entonces, el plazo, ¿dónde voy a hacer ese contrato de arbitraje? ¿Quiénes van a intervenir? El árbitro, todo lo que tenga que ver con todo lo que es la cuestión de confidencialidad del arbitraje también, y obviamente el modo en el cual eh, también voy a soportar esos costos, tiene un costo esto, ¿no? Por la intervención del árbitro, etcétera. Bueno, todo eso es lo que se debe, digamos, convenir en de la negociación que vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿dónde lo hacemos? ¿Quién interviene? ¿En dónde? ¿Cuánto sale? Bueno, el plazo, ¿cuándo me emiten si llegamos a un acuerdo laudo? ¿Sí? Bueno, todos estos temas son, Mara, los que obviamente tienen que tomarse en cuenta y convenirse a la hora de hacer el contrato de arbitraje. ¿Mm? Bien. Amalia, No sé y si algo que... con respecto a la cantidad de árbitros, ¿hablamos de el árbitro o hay posibilidad de varios o más de uno al No, menos? obviamente, sí, 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 claro, sí, sí, no es que es uno solo, ¿no? Puede ser uno más. Fíjate que, eh, a ver, puede ser uno o más árbitros, pero siempre número impar, Ajá. ¿sí? Sí, sí. Y nada o sea, si nada se estipula, o sea, si nada dice ese contrato, se entiende que entonces van a ser tres, ¿sí? Las partes pueden igual acordar en ese contrato de arbitraje libremente el procedimiento por el cual van a hacer. Pero a ver, puede estar compuesto por uno por más para que la gente entienda, pero el número tiene que ser impar, es decir, por ejemplo, 3, 5, lo que quieras, pero si nada se dice, como siempre dije, si no, o si no se pacta lo contrario, o nada decimos, no sé si hay uno, dos o tres, son tres los que intervienen. ¿Mm? Estamos haciendo radio a través de Instagram con la doctora Amalia Fensore y hoy hablamos sobre el tema de mediación y arbitraje. Doctora, ¿qué pasa si los árbitros
que se han convocado para este problema que se ha suscitado no llegan a un acuerdo. ¿Puede ser que no lleguen a algún tipo de acuerdo entre ellos? Bueno, sí, eso es lo que vimos, o lo que intenté explicar al comienzo de la charla, o en lo que vamos hablando, Mara, donde justamente pasa que sí, no necesariamente una vez se llega a una negociación y a un acuerdo, ¿sí? En el arbitraje, a ver, eh, lo que suele pasar es que si, puede ser que no llegue a un acuerdo desde ya, por lo cual obviamente queda abierta la vía judicial, ¿sí? En el arbitraje con 3 árbitros, viste que yo te dije que tendría que haber 3 árbitros y nada se dice. Bueno, cada parte tiene que nombrar a un árbitro, ¿sí? En este caso. Y obviamente que si no hay acuerdo, queda abierta la vía judicial. Lo mismo en el caso de que el arbitraje sea único, viste que también puede pasar que tengamos un solo árbitro, ¿sí? Sí. Porque a veces cuando son más, uno trata de como que la negociación puede ser más relajada para mí, porque al ser más, bueno, uno puede tratar de ceder o el otro no. Ahora, si tengo un solo árbitro y él tiene una postura firme hacia una de las dos partes, bueno, se complica a veces. A veces, no necesariamente, a veces como es imparcial y tiene que ser imparcial, no pasa nada, pero bueno, depende de la situación también, lo que se plantee. Ahora, obviamente que también, si no se ponen de acuerdo con ese árbitro, volvemos al inicio de lo que fue un poco la charla, si no nos ponemos de acuerdo nosotras, ni tampoco nos ayudó a esta negociación esta persona, el árbitro, el amigable componedor, entonces obviamente la vía judicial queda abierta desde ya, Es la que... ¿sí? No es que la abandonamos, ¿sí? No es que con esto que decimos listo fue el fin, no puedo avanzar. Siempre uno avanza lo mayor, digamos, la mayor parte posible, por así decir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá también en el Poder Judicial vos vas a primera instancia, después si no irás a Cámara, pero bueno, tenés varias alternativas. No es que, y tampoco es que yo inicio de una, se notifica primero, saliendo de este contrato, suponte cuando hablamos del contrato de alquiler, en el desalojo yo primero lo que hago es, o dijimos, con la nueva ley de alquileres, ¿te acordás, Mara, cuando hablamos, creo, hace un tiempo Sí. atrás? Eh, También en un desalojo, por ejemplo, yo notifico primero, bueno, si después no tengo la suerte de llegar a una negociación ni nada, inicio el juicio, ¿sí? No es que directamente yo inicio, o por lo menos es lo que se debería, ¿no? Siempre tiene que haber esta posibilidad de negociación previa antes de llegar al juicio, previamente, ¿no? Como dices, A tú ver, no ahí sé es lo que si se trata, ¿no? claro, a ver, inclusive dentro del mismo, a ver, está bueno lo que decís, es una especie, sí, es algo parecido. Hay veces que esto no se logra, ¿sí? Porque las partes tienen una posición muy determinada, Sí. no ceden y listo, y quedamos ahí, quedamos a mitad de camino, lamentablemente. Siempre una de las partes a la larga tiene que ceder. De hecho, saliendo de este tipo de contrato de arbitraje, Mara, cuando uno inicia un juicio, también dentro del juicio uno tiene audiencias más que nada de conciliación, ¿sí? Porque el Sí. juez lo que pretende siempre, o por lo menos, es que no se llegue hasta el final y que uno con un acuerdo entre las partes trate de, más que nada la figura del juez, bueno, de tratar de terminar lo antes posible. Obviamente que si no lo logro, el juicio sigue su curso y obviamente terminamos cuando tenga que terminarse, o no terminamos y quedamos parados ahí hasta lo que más pudimos avanzar, ¿no? Como es el tema de sucesiones, etcétera, ¿viste? En el caso este ya vamos a hablar de eso y hemos hablado Sí. mucho allá en San Juan también, que en materia de sucesiones también pasa que a veces uno avanza lo más rápido posible, pero después si algún heredero se plantó y no hay forma de avanzar. De ¿Cuántos poder. casos habrás visto vos que todavía no se venden propiedades por eso? Sí. Entonces, yo creo que en materia civil y comercial, el arbitraje, la mediación, tiene un poder muy fuerte de negociación. Yo insisto, para mí la negociación es lo mejor, Mara. Aún en materia judicial, si uno la logra, sería, como dicen los chicos, un golazo. Claro. Claro, y sí, Y sí. imagínate, ¿no? Porque, a ver, si vamos a hablar de honorario, pues acá entra mi parte que no me voy a reír, el abogado va a cobrar igual, ¿no? O sea,
Pero qué mejor que el abogado cobre habiendo logrado una negociación y saliendo de un juicio, y cobre lo Claro, mismo encima, ¿entendés? O sea, sí, sí, acá sí, el sí. tema es, fíjate vos el poder de negociación, esto es un chiste lo que dije los honorarios, pero el poder de negociación es ese. O sea, a la larga, en el fondo, cualquier tema jurídico, judicial, termina obviamente negociándose para terminar. Una de las partes tiene que ceder, te Tiene guste que o no te ser. guste. Sí. Y muchas Si no se veces cede, también, quedaremos varados. Sí, te y con escucho. esto también de el hecho de a veces dilatarse demasiado, pasa que la gente se va agotando, ¿no? Emocionalmente con todo este tema, inclusive también los abogados, más allá de que es su profesión y demás, pero llegar a esto que es la conciliación y demás es realmente una herramienta muy práctica y rápida, ¿no? Para poder tener una solución y no dilatar tanto los tiempos. Sí, fíjate vos que lo que decís es muy importante, Mara, porque, por ejemplo, a ver, es verdad que las personas se cansan, pero por eso el poder de ese profesional que intervenga, el árbitro, los abogados de las partes, porque, a ver, si logramos una buena negociación, que eso es una astucia de los profesionales que actúan ahí, las partes no van a cansarse. Ahora, si no viene así el tema y caes con malos profesionales, con un mal árbitro, con una mala predisposición, también a eso le sumás que, bueno, dónde caes en materia judicial, qué juzgado te Exacto, toca, qué juzgado. ¿sí? Porque siempre puede pasar que hay un juzgado más largo que el otro, bueno, etcétera. Bueno, obviamente es conflictivo, pero la astucia, yo creo que el arbitraje debería llevarse a todos lados. Ya lo que te digo. Sí, Aún en un tema judicial, la astucia de un profesional es un tema que yo digo, es una opinión mía, esto no está por favor, no está en el código de nada, pero existe. Pero yo creo que en tema de lo que es más que nada jurídico, si uno lleva el arbitraje o trata de negociar, el arbitraje es como negociación, digo yo, ¿sí? O sea, sí. si uno trata de lograr una buena negociación en un contrato, tanto civil o comercial, sea donde sea, extrajudicialmente o judicialmente, yo creo, reitero, que es un golazo, como dijimos antes, pero eso es la astucia del profesional, por eso no debería cansarse el abogado porque estaría acostumbrado a esto, pero si las partes se cansan, a veces es también porque, bueno, falta un poder para mí fuerte de profesionales en cuanto a la negociación. A veces, ojo, no tiene nada que ver porque dependemos del juzgado, que también es otro tema, de la justicia que es lenta, imagínate ahora en época de pandemia, todo Más. digital, anda a tener una audiencia o qué pasa con el tema de arbitraje, pero no hay que darse por vencido y yo creo que en esto a todos los abogados que nos están escuchando o aquel que, bueno, que no es abogado pero está buscando a uno, tratar de que, bueno, de que esta persona tenga la actitud necesaria y la capacidad de negociación fuerte para lograr cualquier conflicto, para lograr la solución a cualquier conflicto, por lo menos intentarlo, ¿sí? Más Mirá allá qué que hay cosas que importante. no, y sí, porque está el poder de convicción, ¿no? Sí, Suponte, volvamos al caso de, saliendo del tema del contrato de arbitraje, volvamos al caso de, vos siempre decime el tiempo, ¿no? Porque yo empiezo a hablar y, y no paro. vamos bien, vamos bien, vamos Vos me bien. decís, Tamara, bueno, porque si no pasamos directamente hablando hasta el miércoles próximo, ¿viste? Bueno, entonces, por lo menos de mi parte. Entonces, volviendo al tema, lo que es importante en materia sucesoria, a veces puede haber un buen profesional, si interviene, puede ser astuto, pero también está que si la persona se encapricha, y saludo a la gente creo que de Ecuador, si la persona se encapricha y tiene una postura y no la cambia, bueno, es porque hay un mal profesional. Bueno, ahí la astucia de este profesional abogado para tratar de que esta persona ceda un poco. Porque esto se trata la negociación, ¿no? De que alguna de las partes ceda, reitero. La verdad No sé que si es fue muy clara. importante, sí, muy importante todos estos puntos que vas marcando, porque sin lugar a dudas son las pautas que también tiene que tener la persona al momento de contratar a un profesional, que en más de una oportunidad nosotros lo hemos marcado. La importancia de saber elegir a un profesional y nosotros a través de este espacio bueno, vamos siempre tratando de poner luz, como decimos, para que precisamente el oyente, el televidente que nos está acompañando, como Chelo, como Cecilia, quienes se están sumando ya a esta conexión,
que saludamos también a todos los que van dejando su saludo, como Darío González también, a la Cámara PYME Argentina que se ha unido también a esta conexión que vamos manteniendo. Es realmente importante, ¿no?, marcar todas estas cosas que compartimos en este espacio. Amalia, volviendo a nuestro tema de hoy que tiene que ver con esta mediación, con este arbitraje, ¿quiénes pueden ser árbitros? Está buena tu pregunta, es lo más importante, porque hasta ahora hablamos de las partes que uno dice quién es árbitro, ¿no? Bueno, primero el árbitro es quien acepta el cargo como tal para mediar en este contrato que te digo que son entre dos partes, ¿no? Eh, los árbitros pueden ser los que tengan plena capacidad civil. Esto lo reitero, parece fácil, pero bueno, obviamente no puede ser una persona que no tenga la condición de capacidad, no puede ser un capaz, sí tiene que tener plena capacidad en sus actos, sí, como cualquier persona que interviene en un acto jurídico notarial, judicial, etcétera, y las partes pueden estipular, sí, por ejemplo, que la persona que va a estar en este contrato de arbitraje, o sea, el árbitro tenga algunas condiciones, por ejemplo, pueden decir de qué nacionalidad o profesión o experiencia quieren que sea, ¿sí? Pero lo más Bien. importante es que obviamente sea capaz, ¿sí? Y te digo porque a veces uno no se da cuenta, bueno, por acá me río un poco, ¿no? Pero a ver, uno puede decir, hay tantos incapaces, pero no, estoy hablando en serio, ¿sí? Hablo de, porque es difícil comprobar, no es que yo voy a estar pidiendo Sí. un certificado de capacidad judicialmente. Supone que libertad, diserción, digamos, todos estos temas fácil, que siempre trató el Código Civil en su momento, ¿sí? Plena capacidad en sus actos, ¿sí? Que puede obviamente actuar Correcto. con libertad, intención, discernimiento, ¿sí? A eso me refiero. Y obviamente las partes eligen. Quiero que sea de tal nacionalidad, ¿sí? Quiero que sea de tal profesor o tenga tal experiencia, por ejemplo, Claro. ¿sí? ¿Y cuáles serían las obligaciones que tiene este árbitro? Bien, bueno, claro, está bueno que hablemos porque, por ejemplo, en todos los contratos, no solamente el contrato de arbitraje, Mara, tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Las obligaciones que tenemos en el caso de los árbitros, ¿sí? Son, por ejemplo, la obligación de que ellos tienen que cualquier circunstancia que surja, ellos tienen la obligación de revelarla, ¿sí? De comunicarla, permanecer obviamente siempre en el tribunal arbitral, ¿sí? Hasta que termine todo lo que es esa negociación, salvo que tengan que salir por X motivo y justifiquen su salida, ¿sí? Suponte, estamos en la sala donde se realiza esa mediación, por así decir, bueno, no se puede ir en la mitad de lo que estamos hablando, suponte, en la primera audiencia, por así decir, ¿no? Si quiere salir para ir, suponte, al toilet o tiene un alcance, lo llamaron, tiene que la causa. Es muy importante, o sea, una audiencia yo no puedo ir cuando quiera, sí tengo plazos y horarios cumplidos. Tiene que respetar mucho el árbitro la confidencialidad, ¿no es cierto? O sea, no es que pueda revelar Claro. el secreto, ¿no? Disponer del tiempo suficiente para tratar de que se logre esta negociación. No te digo que estemos 10 horas adentro, pero por lo menos tratar de escuchar, de conciliarlos, por lo menos una hora, algo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces pasa que uno está apurado, no le importa nada, como son otras partes ajenas a él, y lo que menos se logra es Claro. una conciliación. Participar, obviamente, siempre este árbitro de las audiencias, no matar a otra persona, obviamente. Deliberar sobre los temas, dictar después, cuando llegamos a un acuerdo, después de poner y establecer las cláusulas del contrato, el laudo, igual barra sentencia en materia judicial, ¿sí? Bien. Y obviamente en todos los casos siempre lo que tiene que garantizar, lo que garantiza el árbitro, que es, Mara, es la igualdad, la equidad y el principio de, más que nada, de igualdad de oportunidades y derechos en las partes, ¿sí? A eso, o sea, nunca actuar en desventaja de una de las partes o a favor de una de las partes. Siempre tratar de lograr una equidad, cotejar que nada de lo que se diga esté fuera de la ley, posible o pasible de nulidad. Un poco lo que veníamos hablando eso, ¿no? Lo más importante es que, bueno, que obviamente él permanezca en su condición de árbitro y actúe, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que le compete, como cualquier profesional del derecho o de otras áreas. Para... Amalia, estamos prácticamente llegando casi ya al final de nuestro encuentro,
Pero hay otra consulta más y en este caso sí los árbitros se pueden recusar. Sí, 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 pueden ser recusados por las mismas razones que pasa en materia judicial, igual que los jueces, ¿sí? A ver, en caso de que no resulte competente o cualquier cosa, también pueden ser recusados. Sí, 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 sin ninguna, ¿cómo te puedo decir? Ningún comentario extra. O sea, es exactamente igual que en materia de los jueces. Muy bien. Y ya la última pregunta para cerrar este tema que hoy estamos compartiendo juntos. ¿Cuál es la retribución que se le brinda a los árbitros? Bueno, esto es igual que quizás pasa en materia judicial, bueno, a veces el juez establece después oficialmente los honorarios, pero bueno, pueden pactar los honorarios las partes, ¿sí? Y obviamente, ahora, si vos me decís, si no la pactan, si no pactan honorario, ¿sí? Sí. Bueno, ahí obviamente se le pide, ¿sí? Que se expidan sobre tal. Pero en realidad, como es algo extrajudicial, lo que se hace generalmente es que se pacta, se hace un convenio de honorarios y listo, ¿sí? Es lo más favorable, lo que se usa más para. Muy bien. Bueno, Amalia, prácticamente ya llegando al final, saludamos a Tatiana, a Mariana, también a Mónica, que se ha sumado, a Martín, que también se han sumado a esta conexión que hoy mantenemos aquí. Y hoy este tema de mediación, arbitraje y por supuesto ya la próxima semana con otro tema más que interesante para compartir con todos nuestros oyentes y también los televidentes que nos acompañan. Así es, bueno, a todos los que nos escuchan, igual, bueno, cerrás vos porque vos conducís hoy. Es un programa que decidimos hacer en conjunto, ya lo veníamos haciendo, llevamos radio, ¿sí? A todo el país, siempre decía yo, cuando estábamos vía telefónica por la distancia, o personalmente cuando Sí. yo viajaba, bueno, con Luciano a San Juan, Luciano Corbela, quien también prediscute muchas veces en la parte digital. Bueno, ahora lo que hacemos es llevarlo, pero bueno, por esta época de emergencia sanitaria no recorremos el país o lo recorremos vía Zoom, pero estamos recorriendo también otros países, porque por estos medios llegamos a muchos lugares más, Mara. Creo que llegamos a Sí. varios países al mismo tiempo, en diferentes Exacto. horarios, diferentes climas, pero llegamos, o espero. Exacto. Sí, Amalia, ¿y cómo pueden hacer para estar en contacto con vos, aquellas personas que tengan algún tipo de inquietud, que quieran formularte a ti? ¿Cómo hacen para poder ponerse en contacto? Bueno, a mí me encuentran acá por este canal, Amalia Fensor en Instagram, también tengo un canal de YouTube que se googlean Amalia Fensor, hay un montón de videos que la gente está viendo de temas jurídicos, no solamente de arbitraje, de societario, que es mi especialidad. También tengo un blog de derecho empresario y bueno, si googleas aparece de todo. Recordamos también que con vos estoy todos los miércoles por este canal, vos también, Mara, repetís tu canal para aquellos que son mis seguidores de Sí. la comunidad de Instagram. ¿Cuál es tu Exactamente, canal? sí. Allí en Mara Carrizo me van a encontrar y bueno, a través del Instagram en mara.carrizo7, allí también bueno, estamos en contacto con toda la gente que se va sumando. Y bueno, una vez más, Amalia, agradecerte por este espacio y será ya hasta la próxima semana. Así es, Mara, será hasta el próximo miércoles, que creo que ya es septiembre. Es increíble Ya esto. Con esto de comenzando, la paz, le vamos a dar la bienvenida ya al mes de septiembre con más el, temas interesantes. el mes de la primavera. Bueno, a ver si florecen Exacto. ¿cómo se dicen? Los seguidores. Van a Es florecer. un chiste. Bueno, Van a bueno, para florecer, que todos, sí, claro que no sí, sé, van a o estar. florecen o desaparecen. Pero bueno, nos van a encontrar siempre. Mara, un placer estar con vos. Todo tuyo el cierre. Muy bien, nosotros la próxima semana, una vez más, nos volvemos a reencontrar a partir de la hora 17 en nuestro espacio aquí en Instagram con la doctora Amalia Fensore y quien les habla, Mara Carrizo, porque juntas estamos haciendo radio los miércoles a partir de la hora 17. Hasta la próxima semana.